Muy bien, familia, pues vamos a dar inicio. Pónganse de pie, por favor, para que oremos. Bendito Dios, queremos en esta tarde-noche darte muchísimas gracias, porque como siempre tú has provisto lo necesario para que podamos llegar a este recinto, para poder llevar a cabo, Padre mío, este seminario, en donde cada uno de nosotros, Señor, nos estamos nutriendo de la historia de la iglesia, Señor, para tener más herramientas cada día y servirte conforme a tus propósitos, Señor, conforme a todo lo que nosotros vayamos conociendo, Padre, para poder edificar a tu iglesia y también para poder hablar de ti, Señor, con la gente, no solamente con la Biblia, sino también con documentos históricos, Señor, con datos, Padre mío, científicos, si es que es necesario también, Señor. Y todo esto lo estamos aprendiendo en este seminario, Padre. Gracias por haber producido en cada uno de nosotros el querer como el hacer, Señor, para estar en este recinto, aprendiendo, Padre mío, sobre este seminario. Sé tú en cada uno de nosotros, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Ok, a sentarse. Bienvenidos al seminario. También a los que están por internet, sean muy bienvenidos. Hoy en esta noche vamos a ver el capítulo número 3, que tiene por título, capítulo número 3, acontecimientos sobresalientes y causas de la expansión. Ya ven que desde hace 8 días estuvimos viendo que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo empezó a expandirse de una manera tremenda, gracias a Dios. Y aquí vamos a dar un repaso a cada uno de los acontecimientos. Vamos a ver 8 acontecimientos, 18 acontecimientos importantes para la iglesia del siglo I. Acuérdense que la semana pasada vimos acontecimientos importantes para la iglesia en general, o sea, para toda la iglesia en general. Ahorita se va a ver lo referente para la iglesia del siglo I, del siglo I. ¿Ok? El número 1, pues fue el Pentecostés en el año 33, ese acto que encontramos en Hechos 2, ¿verdad? Todo esto prácticamente es como un repaso de lo que hace 8 días vimos, pero con un poquito más de tiempos y de fechas. En el Pentecostés en el año 33, en Hechos 2, día en que nace la iglesia con el bautismo del Espíritu Santo, por la predicación de Pedro, Dios honra su palabra y a su Hijo, añadiendo en un solo día más de 3,000 personas. Ese es el primero, el número 1. Número 2 es la conversión y ministerio de Saulo de Tarso, de Pablo, ahí en Hechos 9:28. Ahí encontramos que desde su conversión en el año 35 hasta su muerte en el año 68, Pablo se convirtió en el diseminador más eficaz del cristianismo por el mundo y mediante sus escritos aseguró lo necesario para consolidar y multiplicar la fe de las generaciones posteriores. Sabemos que Pablo duró 2 años persiguiendo a la iglesia, porque la iglesia nace en el año 33 y Pablo hasta el año 35 es cuando se convierte. Es cuando nuestro Señor Jesucristo se le aparece ahí en el camino a Damasco, pero como aquí lo dice, él se convirtió en el diseminador más eficaz. O sea, prácticamente el Nuevo Testamento, las 2/3 partes del Nuevo Testamento fueron escritas por Pablo. Entonces él fue un instrumento tremendo de Dios para que se pudiera diseminar el Evangelio en todas esas áreas donde él estuvo en sus misiones. No tomé la foto. ¿Ah, no? Ah. Sé que faltaba algo. No, ahí está. ¿Listo? Ok. 3. La predicación de Pedro y la conversión de Cornelio en Hechos 10. ¿Se acuerdan también que lo vimos tanto en el seminario como también en una de las predicaciones? Vimos ahí cuando Cornelio
dice ahí en Hechos 10, dice que gracias a sus oraciones y a sus limosnas que daba Cornelio al pueblo evangélico, Dios tuvo compasión de él, y Pedro llega allí a su casa. Dice, esta fue la inauguración formal de la entrada de los gentiles al reino de Dios mediante la fe en el evangelio de Cristo. Acuérdense que llega a la casa de Cornelio, les habla de la palabra, les habla de nuestro Jesucristo, y en ese momento, ahora sí, tanto Cornelio como toda su familia se hacen cristianos. Todos ellos tienen la manifestación del Espíritu Santo al haber recibido a nuestro Señor Jesucristo en su corazón. 4. El Concilio de Jerusalén por la consolidación del Evangelio de la Gracia. Esto lo vemos en Hechos 15. Evento determinante para asegurar a todo el mundo que los judíos y los gentiles son salvos de la misma manera solo por la fe en Cristo. O sea, el Concilio de Jerusalén fue el primer concilio de toda la iglesia, de la historia cristiana, y ahí en ese concilio era donde precisamente iban viendo las estrategias y todo lo que se tenía que llevar a cabo para que la iglesia empezara a crecer, para que cada uno ya fueran judíos, ya fueran gentiles, qué es lo que se les tenía que decir para que se prepararan para todo lo que acontecía dentro de la iglesia. Número 5, la persecución de Nerón en el año 64. Intensa persecución en Roma y sus alrededores por la locura y megalomanía de Nerón, como fue registrado incluso por los historiadores no cristianos de su tiempo. Uno de ellos fue Flavio Josefo. Flavio Josefo, él no era cristiano, él era un judío, y él no se hizo a Cristo, él no se hizo cristiano, él siguió siendo judío. Sin embargo, como buen historiador que era, él escribía todas las cosas tal cual estaban sucediendo. De hecho, es lo que les digo, cuando alguien ya está predestinado, bueno, pues es por la soberanía de Dios. Pero imagínense, Flavio Josefo fue un hombre que él se dio cuenta de tantos milagros que Jesús hizo, se dio cuenta de los milagros que estaban sucediendo en la iglesia, él mismo los escribió, y nunca se hizo cristiano. O sea, como les he dicho, hay teólogos que están en el infierno. ¿Por qué? Porque no es nada más el conocer de la palabra, sino que realmente el Espíritu Santo pueda venir a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que nos dé ese privilegio de la vida eterna. Y aquí vemos que eso fue algo que ayudó muchísimo, ¿verdad? Lo estábamos platicando, que la película esa de ¿cómo se llamaba este hombre? Francisco del Toro, ¿no? Se llamaba el de las películas mexicanas, ¿sí, verdad? Es Paco del Toro, de las de Armagedón. Estábamos viendo esa de, ¿qué era religión? La fuerza de la costumbre. Que decían que parecíamos cucarachas, ¿verdad? Bueno, pues ahí, ¿qué fue lo que sucedió? Que en la persecución, pues sí, así como cucarachitas, iban todos los cristianos yéndose a muchos otros lugares, pero a cada lugar que llegaban, hacían lo que todos los cristianos debemos de hacer, ¿verdad? A cada lugar donde estemos, predicar el Evangelio de nuestro Jesucristo, y por eso estaba haciendo también que se expandiera. ¿Sí lo tomaron la foto? Sí. 6. La destrucción de Jerusalén en el año 70. Cansados de las revueltas judías, el general romano Tito destruye la ciudad y el templo de Jerusalén. Esto tuvo 4 resultados importantes. Antes de que veamos los resultados importantes, este acontecimiento que sucedió en el año 70 después de Cristo, eso es precisamente lo que posteriormente, ahora que estamos viendo el Evangelio de Marcos, se habla de una persecución que mucha gente ha confundido la era apocalíptica con lo que sucedió en aquel entonces, donde dicen que muchas, que las embarazadas, ¿cómo dice? A ver, recuérdenme. Que dice que en la persecución, ojalá que muchas no estuvieran embarazadas o algo así, porque van a correr hacia las montañas, y algo así dice el Evangelio. El chiste es que esa cita, algunos la han tergiversado porque piensan que es ya en el Apocalipsis,
Piensan que Jesús está hablando de lo que va a suceder en su segunda venida, pero precisamente se cumplió todo eso en el año 70, cuando ya fue la destrucción de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Nerón, bueno, aquí vamos a ver estas partes. Uno, la nación de Israel desaparece como entidad política hasta el 15 de mayo de 1948. ¿Por qué desapareció? Precisamente porque Tito, él manda matar a los cristianos, porque él en algún momento, pues los de ahí de Roma, como que confundían y no le tomaban en cuenta esa situación que estaba aconteciendo. Sin embargo, empiezan a haber varias revueltas en Roma, situaciones que estaban pasando en Roma, en donde se las estaban adjudicando también a los cristianos. ¿Para qué se las estaban adjudicando? Para tener ya ellos un pretexto para poder hacer lo que hicieron, para destruir Jerusalén, para empezar a perseguir a los cristianos y matarlos. Ahí fue donde empezó prácticamente la persecución. ¿El libro de las embarazadas? A ver si Dice Mateo 24, 16 al 20: las madres embarazadas y lactantes sufrirán enormemente. Jesús les ha dicho a sus discípulos que oren para que no tengan que huir durante el invierno ni durante el sábado, ni durante un sábado. Ok. Sí, y en el Evangelio de Marcos también habla ahí como que, de hecho, En Lucas también. En Lucas, sí, en todos los evangelios, pero yo me acuerdo que el que más habla de todo eso fue Marcos. Y sí, pues muchos lo toman como que es una cita apocalíptica, pero no se trataba. Bueno, sí era algo revelador, porque al final de cuentas la palabra apocalíptica quiere decir revelador. Estaba revelando, pero no lo que iba a pasar hasta la segunda venida de Jesús, sino lo que pasó en esos momentos. Y efectivamente, todo lo que pasó en esos momentos fue algo como apocalíptico. O sea, ahí en el pueblo de Israel y en todo Roma, o sea, había una persecución horrible, como si hubiera sido ya el apocalipsis. 2. La iglesia cristiana de Jerusalén, la primera en el mundo y cuna del cristianismo, deja de ser preponderante. 3. Otras iglesias locales comienzan a competir por ser el nuevo centro mundial del cristianismo. La de Antioquía, de Siria, la de Alejandría, en Egipto, la de Éfeso en Asia Menor y la de Roma en la capital del imperio. 4. Las autoridades romanas se dan cuenta que el cristianismo y el judaísmo no son lo mismo y comienzan a ver con recelo al cristianismo. Pues como les estaba yo diciendo, o sea, ahí es donde ya empiezan a darse cuenta. A un principio pues como que pensaban que era parte de lo mismo, que de hecho desde antes, si mal no recuerdo, en el año 54 después de Cristo, el emperador Claudio, él ya estaba empezando a darse cuenta de esta situación y él ya estaba empezando a hacer una pequeña persecución a los cristianos desde el año 54, pero no había sido una cosa oficial hasta que ya Tito fue el que ya hizo esa maniobra ya de una manera ya totalmente legal. Híjole, aquí está. 4, 1. Se me brincaron unas. No, está bien, vamos bien. Es que estoy, miren, es lo que me pasó Faltó las 5. soy bien gallego. No, es que miren. Entonces, esto va a ser un aprendizaje que se llama gallegada, lo que acabo de hacer. Fíjense. O sea, entonces, y vamos
vamos ahí, ¿verdad? Nos pasamos aquí como ratito. Ok, es que es la 6. Nada más que luego de ahí se me dieron 4 resultados importantes. Ahí está mi gallegada, o sea, sí ya íbamos en la 6. Nada más que ahí cuando puse estas nada más son hasta la 4. Entonces ya de ahí me brinco y veo que sale 7. Y por eso que ahí se me pasaron una, pero no vamos bien. ¿Sí le sacamos foto, No. ¿Sí? A ver, ahí está, porque esa es nada más la de. ¿Sí ya? Ok. Entonces sí vamos bien. Es que estos eran nada más incisos, más bien es que aquí más bien debería de haberle puesto A, B, C y D en vez de que no hubiera esas confusiones. Pero bueno. 7. La persecución de Domiciano en el año 95. Pero ya damos las 6. Sí, pues fue la anterior. Es que los incisos 1, 2, 3 y 4 eran de las 6. Ah, pero no tenemos foto. No, ¿sí le pones? A ver. Sí. Ahí está, miren. Miren, es la 6. Esta es la 6. Nada más que esta 6 tuvo esos 4 incisos. Sí. Y ahorita como ustedes también son medios gallegos, igual que yo. Con todo respeto a los gallegos que nos ven por ahí. Vale. 7. La persecución de Domiciano en el año 95. Segunda persecución oficial contra el cristianismo. Su alcance fue regional en Roma y Asia Menor. Sentó procedentes en contra del cristianismo, ya que se castigó a los cristianos con la muerte, se confiscaron sus bienes y se les apresó por esta persecución. El apóstol Juan fue preso en Patmos. O sea, precisamente aquí fue donde apresaron al apóstol Juan y se lo llevaron a la isla de Patmos hasta su muerte. 8. El cierre del canon en el año 100. Acuérdense que estamos hablando del primer siglo, porque oficialmente el cierre del canon fue en el año 96, eso lo vimos hace 8 días, que vimos los acontecimientos más importantes, no del siglo, sino en general de la iglesia, y oficialmente es el número 96, pero aquí como se está hablando por el siglo, por eso se pone ahí que el cierre del canon fue en el año 100, pero el año exacto fue en el 96, cuando ya la Biblia ya dejó de escribirse. Precisamente fue cuando el apóstol Juan escribe Apocalipsis. Es más, ahí lo va a decir. La revelación especial escrita de Dios quedó completada al escribirse el libro de Apocalipsis. Ahí es donde ya termina el canon bíblico. Así saquen la foto porque ahí termina la diapositiva. Miren, aquí está escrito, que es lo que les estaba diciendo de hace ratito. El capítulo anterior vimos los 8 eventos principales de toda la iglesia, y estos son los del siglo I. O sea, son cosas muy similares todo eso, pero al final de cuentas aquí nos está especificando nada más lo del primer siglo. Razones de la rápida expansión de la iglesia primitiva. ¿Nadie tiene alguna pregunta? Ahora extraño al Richard. Que me dejen tomar este tecito. ¿Ese es otro título? Ya vamos a ver otra parte o sea, estamos dentro del mismo capítulo, pero sí, este es otro título. Ya terminamos de ver los 8 acontecimientos principales del primer siglo. Y ahorita vamos a pasar esto a razones de la rápida expansión de la iglesia primitiva. O sea, ¿cuáles fueron las razones? Hace 8 días vimos cosas, pero no tan específicas como las que estamos viendo ahorita. Ahorita ya, es más, este curso así es, cada vez se va a ir adentrando más específicamente a cada situación que estuvo pasando en la iglesia cristiana. 1. Las causas históricas. A ver, aquí vamos a ver las causas históricas. A. La infraestructura de caminos y de leyes romanas. O sea, ayudó muchísimo que precisamente en esos momentos era cuando el emperador romano mandó a hacer carreteras por todo el imperio romano. Y precisamente los apóstoles, ¿por dónde es que andaban? Pues
todo el Imperio Romano. Es más, la mayoría de los lugares a donde fueron a estar predicando, pues no era en Israel, o sea, sí, todo Israel también predicaron, pero se salieron a todo el Imperio Romano. Entonces anduvieron en todos esos países donde algunos los encontramos en la Biblia, pero hay muchos que ni siquiera encontramos en la Biblia. Ya ven que hace 8 días vimos que se dice, es una leyenda, no es algo, eso sí, no es algo oficial, no es algo científico, pero hay una leyenda que dice que el apóstol Tomás llegó hasta acá, hasta México, que llegó a evangelizar a los aztecas, ¿verdad? Y todo lo que estuvimos viendo. Entonces, esas son leyendas, ¿verdad? Esas se podrían llegar a tomar como alegorías a lo mejor, pero ¿qué sucede? Que gracias a esas carreteras, gracias a todo eso que estaba, la civilización que se estaba ya llevando a cabo, eso ayudó mucho a que se empezara a propagar el evangelio de una mejor manera. Es más, desde ahí yo veo cómo se empezó a cumplir lo que Jesús le dijo a sus apóstoles. Les dijo, ustedes harán cosas mayores que estas, las que él hacía. Pero no se refería a que íbamos a hacer milagros más grandes que los que Jesús. Desgraciadamente muchos tienen esa mala doctrina, que dicen que si Jesucristo resucitó a los muertos, que nosotros tenemos que hacer todavía milagros mayores que resucitar a un muerto y cosas por el estilo. Se ponen de repente a predicar por ahí. De hecho, un pastor a los pastores nos dijo, así de plano nos reclamó, nos dijo, el Señor nos mandó a que hiciéramos cosas mayores, que a ver cuántos de aquí han levantado muertos, nos decía, y así cosas por el estilo. Dije, no, o sea, nada que ver con lo que realmente Jesús estaba diciendo. Eso fue parte de lo que Jesús dijo. Cuando estaba Jesús todavía no se hacían esas carreteras, todavía no se habían mandado a hacer cosas que tuvieran más movilidad, que pudieran tener mejor comunicación con otras ciudades, con otros países incluso. Entonces en esos momentos empezaron ellos a hacer cosas mayores que las que nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús pues, no tenía, así es, no tenía ciertas facilidades y menos tecnología, ¿verdad? Como ahora tenemos todavía mucho más cosas. Ahora desde nuestro teléfono podemos estar evangelizando al mundo entero. Entonces a todo eso es a lo que se refería nuestro Señor Jesús. Y vemos que esto fue parte de las causas históricas. Ahorita vamos a ver las causas espirituales, que esas fueron las más importantes. Es como hay veces cuando yo llego a platicarle a alguien de lo que sucedió en Colombia, para que Colombia dejara de ser el país más peligroso del mundo. Ya ven que fue en una época, era donde el narcotráfico más tremendo que había en el mundo entero era el de Colombia. Y hubo 2 factores que ayudaron muchísimo a que Colombia disminuyera su alto índice. Vamos, todavía hay, pero ya nada que ver, ya no tienen ni la mitad de la delincuencia que tenían en aquel entonces. Desgraciadamente México pues ya los rebasó, ya les quitó un buen lugar, ¿verdad? Entonces hubo 2 situaciones, la situación espiritual y la situación técnica que hubo en la policía de aquel entonces. Los de la DEA empezaron a intervenir. La policía, el presidente le dio permiso a los de la DEA que empezaran a hacer ciertas estrategias para agarrar a muchos de los capos. Ellos fueron los que empezaron con esas estrategias de que agarraban a los de abajo, a los narcomenudistas y todos esos, y ellos los obligaban a que, como dicen allá, a sapear, ¿verdad? A que empezaran como sapos a estar denunciando a los verdaderos capos. ¿Y cómo lo hacían? Su estrategia era que ellos les perdonaban, les decían, mira, ¿sabes qué? Tú tienes que estar 20 años en la cárcel, nada más te vamos a dejar 1 año, si tú nos dices quién es tu jefe. Esa fue una gran estrategia, esa fue la estrategia humana, por así decirlo. Pero hubo la estrategia más importante ahí en ese país, que la iglesia evangélica empezó a hacer su trabajo de veras, sobre todo porque llegaron algunos pastores extranjeros, llegaron a influenciar a las ciudades más importantes de Colombia para que salieran a las calles a estar evangelizando, y con un buen evangelio, ¿no? Porque también habían muchas malas doctrinas. Entonces esos 2 factores fueron los que ayudaron a que Colombia ahorita ya no tenga los niveles delictivos que tenía hace 20 años. Entonces aquí pasó algo así. Ahorita estamos viendo las causas históricas.
ahorita vamos a ver las causas espirituales, ¿no? Porque ahorita estamos viendo causas históricas, cualquiera va a decir, no, pero pues el Espíritu Santo es lo más importante, por supuesto que sí, pero vamos a ver estas causas. La B es la cultura griega, un idioma universal. Recuerden, o los que no lo sabían, en aquel tiempo, aunque Roma era el país más rico, más poderoso, pero culturalmente hablando, el país más poderoso era Grecia. O sea, culturalmente hablando, ellos eran más poderosos que los romanos. Es más, toda la influencia cultural de Roma era greca. Entonces, así como ahorita, ¿verdad? ¿Cuál es la moneda universal? Pues es el dólar. Aunque ya monetariamente hablando, ya hay países más poderosos que Estados Unidos. China es uno de ellos. Sin embargo, sigue siendo ahorita el dólar la moneda universal. Bueno, en aquel entonces, bueno, ahorita hablé de moneda, pero también el lenguaje también. ¿Cuál es el idioma universal ahorita? ¿No? También es el inglés. En mucho tiempo fue el francés, ¿verdad? Cuando Francia era el país más poderoso del mundo, pero ahorita la lengua de los estadounidenses, esa es la lengua universal. Entonces en aquel entonces era el idioma greco, eso era lo que... Entonces la cultura griega, ese idioma universal ayudó mucho, simplemente todo el Nuevo Testamento, ¿en qué idioma está escrito? ¿Sí saben? Sí, en griego. Miren, acuérdense, en el Antiguo Testamento está escrito la mayoría en hebreo y unas porciones de la Biblia están en arameo. Y todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Eso es algo bien importante que todos debemos de saber. Entonces, imagínense, gracias a la cultura griega, gracias a eso, pues todos pudieron entender el Evangelio. O sea, no porque llegaran y estuvieran hablando en lenguas, ¿verdad?, con la gente, no, era porque había una lengua universal, y por eso es que también hubo esa expansión. O sea, históricamente eso ayudó muchísimo, la cultura griega, el idioma universal. C. La religión judía, una religión establecida internacionalmente. Miren, en aquel entonces los apóstoles llegaban a las sinagogas. O sea, como ellos eran judíos y ellos sabían perfectamente el sistema y todo eso de las sinagogas, ellos llegaban y se infiltraban a las sinagogas, les daban algunos libros para leerlos, porque normalmente en las sinagogas pues las personas que se identificaban, ¿verdad?, con cierta cultura religiosa, les daban un libro para que lo leyeran. Pero ¿saben qué hacían los apóstoles? Pues lo que hizo Jesús cuando le dieron también el libro. Agarró y se plantaba en las sinagogas y abrían un libro, y de cualquier libro, como ustedes lo saben, el libro que sea de la Biblia te va a llevar a Jesucristo. Entonces ellos hacían eso. El libro que haga, porque en aquel entonces pues, todos los libros eran del Antiguo Testamento. Cualquier libro que ellos agarraban, luego los llevaban a Cristo. Y ya cuando uno se daban cuenta, los sacerdotes ya habían soltado ellos el mensaje. Entonces eso fue lo que ayudó muchísimo. Que los apóstoles, quienes fueron los primeros cristianos, pues eran judíos. ¿Y en dónde predicaban? Llegaban a predicar en las sinagogas. Entonces la religión judía, eso ayudó muchísimo. O sea, ayudó a que en todos, y como era una religión universal, internacional, a donde tú llegaras, tú te ibas a encontrar con sinagogas. O sea, no solamente en Israel habían sinagogas, es más, hasta la fecha. O sea, tú vas aquí a México, a muchas algunos ni cuenta nos damos, ¿no?, porque algunas las tienen hasta como disfrazadas, pero en todas las regiones del mundo, en todas las ciudades del mundo, hay sinagogas. Así como hay iglesias cristianas, así como hay templos católicos, como hay templos mormones, de todo, así también hay sinagogas. Entonces ellos llegaban, y como era una religión internacional, eso les ayudó muchísimo también. A cada ciudad que llegaban, no, vámonos a la sinagoga. O sea, curiosamente llegaban con sus como si, imagínense, yo cuando leí esto hace mucho tiempo, yo me imaginaba, híjole, pues deberíamos de tener una estrategia así para de repente llegar a las iglesias católicas, ¿no? Y de repente estar ahí aventando el mensaje, nada más que no, aquí no se puede. O sea, aquí sí tienes
O sea, los únicos que están ahí son los padrecitos, los curitas que están allí, pero esa fue la estrategia de ellos. Como si hubiéramos tenido esa estrategia, que a lo mejor dieran oportunidad y que llegáramos un domingo allá a misa y que de repente les habláramos de la verdad del Evangelio. Nada de que primera lectura y segunda lectura y que eso, no, sino que aventarles realmente el mensaje de salvación. Y así es como mucha gente también empezó a conocer del Evangelio. Gracias a que iban a las mismas sinagogas y ahí a lo mejor habían 100 personas allí y de esas 100 personas a lo mejor 80 se paraban de pelos y se enojaban. Pero 20, con 20 que hubieran recibido el mensaje, esos 20 se hacían cristianos. Así como pasó en la época de Jesús también. Se hacían esos 20 cristianos y esos 20 iban a otras sinagogas y a otros lugares a seguir expandiendo el Evangelio. Eso es lo que estaba sucediendo. D. Las persecuciones, un propagador automático. O sea, una vez oí presente un pastor evangelista, no sé si se acuerdan de ¿cómo se llamaba? David, el que hizo la cruz y el puñal, David Wilkerson, ¿no? Sí, David Wilkerson. Él fue un superevangelista allá en Estados Unidos, en Nueva York, y fue muy famosa esa película, bueno, esa historia que se hizo película, La cruz y el puñal, porque estuvo evangelizando muchas bandas, ¿verdad? De allí y todo eso. Y me acuerdo que él llegaba a decir, es que cómo me gustaría que volviera a haber una persecución para que de esa manera se multiplicaran los cristianos y se movieran y realmente salieran de esa comodidad, de ese confort en el que se encuentran los cristianos. Como era un superevangelista y se apasionaba, me acuerdo que decía, me gustaría que volviera a haber una persecución, porque veo tanto gente aletargada que no hace nada, no evangeliza ni a su vecino, y no, que si hubiera una persecución, ahí sí todos los cristianos se pondrían a evangelizar. Y sí, es un síndrome muy raro, que empieza a haber una persecución y todo ese rollo, y la gente empieza a evangelizar más. No sé, como que sienten que ya no les queda mucho tiempo, ¿verdad? Para soltar el mensaje, qué sé yo. Pero eso fue algo que ayudó para que rápidamente se pudiera estar expandiendo la iglesia, las persecuciones, un propagador automático. Y la prioridad urbana, predicar en las ciudades grandes, influyentes y transitadas. O sea, lo mismo que, como les decía, gracias a que la religión judía era internacional, pues tú llegabas, eran estrategias también que ellos tenían. ¿Sabes qué? Vámonos a las ciudades grandes. Vamos y ahí nos metemos. No sé. Es más, ¿qué sucedía? En esas ciudades grandes no solamente iban a las sinagogas, sino en las plazas. Lo clásico, ¿verdad? Lo clásico de que se paraban en las plazas y ahí empezaban a hablar la palabra, a soltar toda la bendición del Evangelio. Y de esa manera es como también hubo esa expansión. Y ahora sí vamos a ver las causas espirituales. ¿No tienen alguna pregunta o duda hasta ahorita? Ok, vamos a ver las causas espirituales. La iglesia dependía del Espíritu Santo. Eso lo vemos en Hechos 13. A ver, alguien léame Hechos 13, del 1 al 4, y Hechos 16, del 1 al 12. Agarren el micrófono para que se oigan ahí en el video, por favor. Hechos 13, del 1 al 4, y Hechos 16, del 1 al 12. ¿Quién ya lo tiene? Más que el próximo taller va a ser un, ¿cómo se llama? Un esgrima bíblico. A ver, hijo, ¿qué dice? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo:
Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Amén. Bueno, ahí ven la dependencia del Espíritu Santo que todos debemos de tener. Eso precisamente el domingo en la prédica se habló, ¿verdad? Que tenemos que ser dependientes del Espíritu Santo para poder ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cada que nosotros tenemos contemplado hablarle a alguien del Evangelio, hay que primero orar. Hay que, Señor, por favor, te ruego que me des esa unción que yo necesito tener para poderle hablar a tal persona. Ve abriendo el corazón de tal persona. Estoy pensando en irlo a evangelizar, ya sea en el trabajo, ya sea un vecino, ya sea un familiar. Siempre depender del Espíritu Santo para poder ir y evangelizar a esa persona. Y luego, ¿qué dice en Hechos 16, 1 al 12? Yo creí que alguien ya lo tenía por ahí. Hechos 16. A ver, Pati ya lo tiene, ¿verdad? Pero le da pena leer. Acérquenle el micrófono. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Zarpando pues, Hasta el 12. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Ok, gloria a Dios. Bueno, así de la misma manera en que nosotros debemos de hacer lo que nos dice el Espíritu Santo, lógicamente que hay veces que el Espíritu Santo te va a decir que no, ¿verdad? Aquí fue un caso muy especial. Aquí han habido varios comentarios teológicos en donde se ha mostrado claramente que esto que sucedió, esto no es una ley para el cristiano. Esto fue un evento, porque acuérdense que es el libro de los Hechos, es un libro histórico. O sea, aquí no nos está dando una doctrina. ¿Por qué? Porque hay veces que gente que no quieren evangelizar llegan a querer sacar este texto de su contexto para decir, no, es que la verdad, el Espíritu Santo no me ha mostrado que tengo que ir hasta que me muestre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues, ya ves lo que pasó ahí en Hechos, que el Espíritu Santo les dijo, no vayas a esa región. Pero no aplican en la doctrina cristiana, por el simple hecho de que nosotros ya tenemos una gran comisión. Nosotros ya sabemos claramente que tenemos que evangelizar, y dice la Biblia, a tiempo y fuera de tiempo. Entonces,
el Espíritu Santo siempre va a estar satisfecho de que nosotros estemos yendo a evangelizar. Pero cuando nosotros somos sensibles a la voz del Señor, hay veces que Él te puede prevenir. O sea, no de que no quiera que evangelices en tal lugar, ¿no? Que hay veces que más bien son tus emociones. Hay veces que yo agarro y a la gente que me cae re bien digo, no, estos yo los quiero para el cielo. Y la gente que no me cae bien digo, no, mejor ni los evangelizo porque no los quiero ver allá eternamente. Eso es lo que hace la carne, ¿verdad? Es una vacilada, eso me pasaba antes, pero ya no. Pero ¿qué sucede? Que no, el Espíritu Santo quiere que siempre evangelicemos. Pero hay momentos, sí, cuando tú realmente estás teniendo una relación con el Señor, cuando tú le has pedido al Señor que te dé el discernimiento para estar escuchando su voz, hay veces que a lo mejor te puede decir. Es más, te voy a platicar, una vez aquí, nosotros teníamos un matrimonio que eran los encargados del evangelismo de la iglesia, y una vez estaban haciendo ¿cómo se dice? Iban a ir a evangelizar a varias colonias, una actividad evangelística. Ya se habían mandado a hacer folletos, cosas ahí, todo eso con la dirección de la iglesia y todo. Y yo los vi, o sea, yo sentí en mi corazón algo muy raro con ellos. O sea, si iban a llevar, ellos eran los que estaban al cargo, eran los que estaban al frente y sentí algo raro que no me daba paz. Dije, como que no me da paz. Ellos como que por obligación lo van a hacer, qué sé yo. Y en esos momentos les dije, a ver, antes de que vayan, por favor, quiero hablar con ustedes. Entonces les pregunté si algo estaba pasando. Y sí, estaba pasando algo muy grave. Algo muy grave de tal manera que pues, por esa situación grave que estaba sucediendo ya no fueron a hacer su actividad evangelística. Quisimos poner orden en esa situación que estaba aconteciendo. Desgraciadamente no se pudo dar la situación de la manera en que a Dios le hubiera gustado, pero bueno, el chiste es que hay más que estaban yendo como líderes y la mayoría eran jóvenes los que estaban yendo con ellos. Y no, había una de situaciones ahí que no era buena. Fue un discernimiento que tuve. No sé qué hubiera sucedido, ¿verdad? Si a lo mejor se van de esa manera, no sé. Pero en ese momento pasó esa situación. Pero eso que le estoy diciendo no es una doctrina. ¿Por qué? Porque luego la gente puede tomarlo, bueno, ya es una excusa para no, o sea, es muy raro que lleguen a haber situaciones en las cuales el Espíritu Santo te detenga a que no vayas a lugares a estar evangelizando. Sí necesitamos entender esa parte. Ahora, la verdad es que todos nos vamos a morir. Aquí vemos cómo a Pablo llegaban muchas veces personas, profetas, y le decían, ¿sabes qué? Que si vas a evangelizar a tal lugar, te están esperando para darte una golpiza. ¿Sí se acuerdan, verdad? Presente en el libro de los Hechos. ¿Y qué hacía él? No, a mí no me importa. No en el libro de los Hechos, pero ya en una de sus cartas paulinas, él dijo algo que así es como debemos de pensar todos los cristianos. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, por miedo a que, no, voy a una colonia, quién sabe cómo me vaya a pasar ahí. Eso nunca va a ser pretexto. Eso nunca va a ser pretexto para que nosotros no vayamos a evangelizar, porque Dios nos ha mandado que a todos los lugares debemos de hacerlo. ¿Okay? Luego, la iglesia predicaba el mensaje que satisfacía el perdón de pecados y esperanza de liberación. O sea, eso es lo que realmente va a llevar un mensaje correcto. El que la gente debe de entender que están en pecado, que están en condenación, pero que hay alguien. O sea, por eso, para dar la buena noticia del Evangelio, siempre debemos de entender que primero se tiene que dar la noticia condenatoria en la que todos nacimos. Como luego digo una analogía, si los quieres llevar al monte de Sión, primero los tienes que llevar al monte Sinaí, o sea, la ley. Primero los tienes que llevar a los 10 mandamientos, que entiendan que como no hemos cumplido los 10 mandamientos ni los podremos cumplir, hay una persona que nos va a ayudar, que Él ya cumplió esos 10 mandamientos por nosotros, pero si nosotros queremos seguir sin Cristo, estamos en condenación. Entonces, eso es precisamente lo que estaba sucediendo. La iglesia predicaba un mensaje correcto. ¿Por qué? Porque dice allí el perdón de pecados y la esperanza, ¿verdad? De lo que es la liberación, lo que es la vida eterna.
Entonces, eso es lo que hacía que se estuviera expandiendo la iglesia de nuestro Señor Jesucristo espiritualmente hablando. Luego en el C, dice, la iglesia utilizó la metodología efectiva. Todos daban testimonio del evangelio. O sea, eso es algo que desgraciadamente nos ha fallado a todos los celayenses. O sea, por eso es que aquí no ha habido un avivamiento como lo ha llegado a haber. Y es más, a los mexicanos, desgraciadamente en México pues, no ha habido avivamientos verdaderamente, como ahorita lo que les estaba platicando de Colombia. En Colombia ya hubo un avivamiento, en Argentina también. Aquí en Latinoamérica, por lo menos la mitad de todos los países latinoamericanos ya han tenido avivamientos. ¿Por qué se hacen los avivamientos? Por esto que estamos viendo aquí. ¿Por qué? Porque la iglesia utiliza la metodología efectiva. Todos dan testimonio del evangelio, todos. O sea, no se trata nada más de, vamos a tener una campaña evangelística y ya nos olvidamos todo un año de evangelizar. O nada más unos cuantos son los que van a ir a evangelizar y todos los demás, no, pues no, tenemos todos que dar testimonio. Todos tenemos, es más, nuestro Señor Jesucristo les decía a sus discípulos, si ustedes se aman los unos a los otros, eso va a dar testimonio de que son mis discípulos. Cuando la gente vea que ustedes se aman, así como yo los amo a ustedes, la gente va a decir, esos son discípulos de Jesucristo. Entonces, el hecho de que nosotros, unánimes, todos estemos en ese mismo sentir de estarle hablando a todas las personas del Evangelio, eso ayuda muchísimo, sobre todo pues, a que Dios ponga su mano poderosa ahí para que todas esas personas a las que les estemos hablando del Evangelio realmente caigan a los pies de Cristo. Eso es algo elemental. Y D, la última, la iglesia tenía una vida de amor y santidad. Esto era un magneto en medio de una sociedad lastimada y corrupta. Eso es básico para que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo crezca. El que vean, precisamente lo que les acabo de decir, el que vean una gran diferencia entre la gente del mundo y la gente de la iglesia. O sea, cuando la gente no ve diferencia, eso es lo primerito que Satanás les trae a su cabecita, a sus oídos, a esas personas, para que no quieran saber del Evangelio. Luego viene una palabrita muy clásica, que ese tipo de gente dice, que es la palabra hipócrita. O sea, es clásico eso. Y me ha pasado, no, pastor, fíjese, me dijeron que soy hipócrita, pues es que le está diciendo que se iban a ir al infierno, que por qué, esto y lo otro y aquello. Y digo, oye, hermano, es que no, o sea, por principio de cuentas por ahí no va. O sea, así no es como tú tienes que hablarle a la gente del Evangelio. O sea, les estás hablando del amor de Cristo, no de los cuernos de Satanás. O sea, estamos nosotros para hablarles del amor de nuestro Señor Jesucristo. ¿A través de qué? Del amor de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros decimos ser cristianos, hay algo que está en nosotros que se llama fruto del Espíritu Santo. Y ahí hay 9 elementos del fruto, porque es un solo fruto, no son muchos frutos. Son 9 elementos de un fruto, del fruto del Espíritu Santo. Y entre ellos está la paciencia, está la bondad, ¿verdad? Está el amor, está la fe, está la templanza, la benignidad. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros no usamos el fruto del Espíritu Santo, no nada más para evangelizar, para mostrárselo al mundo. O sea, ya nada más con nuestros actos nosotros ya estamos evangelizando a las personas. Y cuando nosotros les empezamos a hablar del Evangelio, con razón, es que veo que tú eres diferente a todos mis vecinos. Con razón veo que tú eres bien amable, tú saludas, tú cuando hay juntas, en vez de estar echándole pleito a los vecinos, todo eso, tú siempre estás tratando de dar opciones para que todo se resuelva. Veo que bien tratas a tu esposa, veo que tus hijos no son de esos pelados que andan ahí insultando a la gente o tirando basura en la calle. O sea, hay tantas formas en las cuales la gente se percata si en nosotros hay hipocresía o hay un verdadero testimonio que nos da autoridad
para que incluso la gente nos escuche. Porque en cuanto llega alguien que ha dado un buen testimonio, la gente presta oídos. Cuando alguien, si tú ves a un borrachillo, ¿verdad?, que agarra y quiere llegar y darte un consejo, pues no, mejor primero ve ahí a AA o AAA, no sé dónde, para que ahí te ayuden, ¿verdad? Porque tú cómo me quieres ayudar a mí, ¿con qué autoridad lo quieres hacer? Entonces, eso es lo que hizo que se expandiera el Evangelio. La gente simplemente, ahora hay algunos que dicen, a ver, tú, para que evangelices a alguien y que se hagan cristianos y nazcan de nuevo, llévalos a que hagan una oración de fe. Y es más, ha sido una muy mala información que yo llegué a tener durante muchos años, y así lo hacía. Yo llegaba y daba el mensaje de salvación, y ya, si estás de acuerdo, sí, entonces repite conmigo esta oración. Y ya hacías la clásica oración, ¿verdad?, del pecador, o la oración de fe, o como cada quien le diga. Ya eres salvo. Ya en estos momentos, ya hay una fiesta en el cielo, porque tú acabas de confesar con tu boca que Jesús es tu Señor, y ya por eso ya eres salvo. Y les voy a decir por qué muchas personas piensan eso. Porque en aquel entonces, cuando alguien confesaba con su boca que Jesús era su Señor, efectivamente era porque ya eran nacidos de nuevo. ¿Por qué? Porque cuando alguien decía que Jesús era su Señor, en ese momento se convertía en enemigo de Roma y se convertía en enemigo de todas las religiones judías. ¿Saben qué pasaba con esas personas? Se las llevaban a la Coliseo Romana. Y precisamente en la Coliseo Romana, como hace 8 días lo estábamos platicando, les volvían a decir, renuncia a Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? Que en aquel entonces, si hacen una oración de fe, es más, de ahí viene el credo de los apóstoles. Ese credo que repiten cada 8 días en las misas católicas, que le añadieron ahí algunas cosas y ya ese credo lo hicieron totalmente herético. Pero todo lo que empieza, creo en un solo Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible, de todo lo invisible. Todo ese credo es el que precisamente los apóstoles llegaron a, ya lo tenían así. ¿Para qué? Para que, a ver, que repitan esto. Imagínense, la persecución, no crean que llegaban, vamos a sentarnos, echarnos un cafecito y miren, no, y ellos llegaban y a lo que iban, a ver, miren, entonces ya está el mensaje de salvación, a ver, ¿quién quiere realmente ser cristiano? ¿Quién quiere seguir a nuestro Señor Jesucristo? Repitan conmigo esta oración. Y repetía la gente, y algunos no, decían, no, ¿cómo crees que yo voy a decir que soy, imagínense, el César, ¿qué va a hacer contra, o sea, precisamente, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Que decían, es que el único Señor es el César. Ya está por ahí ahora que un Jesús. Todo aquel que confiese que Jesús es su Señor y su Salvador, él se la va a ver con el César. Lo van a matar, lo van a echar a la Coliseo Romana. Entonces, imagínense, ¿quién iba a decir, yo creo en Jesús? Los que verdaderamente estaban siendo salvos. Pero eso fue en aquella época. Ahorita no se trata, repite esta oración conmigo. No, aquí más bien se trata de que la gente haga frutos dignos de arrepentimiento, para decir, esta persona verdaderamente es nacida de nuevo. Y hay muchos factores. O sea, se le da el plan de salvación y ya ella, o sea, ¿cómo? Sí, lo correcto es darles el plan de salvación y decir, mira, tú ya escuchaste, ¿verdad?, todo lo que te acabo de decir. Bueno, vamos a orar. Y claro, lo vas a llevar a una oración de fe. A lo mejor si tú ya conoces esa oración y dices, yo quiero repetir esa, o la que a ti te nazca, a ver, repite conmigo. Vamos a pedirle perdón a Dios. Señor mi Dios, te pido perdón, yo no había entendido jamás realmente con quién estaba tratando. Yo en estos momentos quiero arrepentirme de todos esos pecados y quiero renunciar a ellos, mi Señor. Por favor, ayúdame, que tu Espíritu Santo venga y que tome control de mi vida, esto, lo otro, aquello. Bueno, ahora mira, te invito a la iglesia. En ese momento no le vas a decir, ya eres salvo, ya. No. O sea, es ahí donde está el problema. No, ya eres salvo. Una vez me acuerdo que cuando nosotros empezamos en el cristianismo y llegó un chorro de familia de allá de México, nos reuníamos ahí en el Hotel Campestre, éramos como 50, 60 personas ahí, y una amiga de aquí de Celaya, que fue con la que empezamos en el cristianismo, fue, y a toda mi familia llegó y era muy buena para evangelizar, y empezó a evangelizar a todos. Y al final, a ver, repite conmigo esta oración, repite, y a toda mi familia les hizo que hicieran la oración. Y el domingo ahí le digo, no, pues gané a 50 personas para Cristo, la familia de
de nuestro hermanito Bernardo y que no sé qué tanto. No, hombre, pues díganme dónde están todos esos familiares. ¿No? O sea, hicieron su oración de fe y esto, lo otro, aquello. Sin embargo, siguen la mayoría en el catolicismo, muchos en sus rollos, ¿verdad? Entonces, una oración no te va a salvar. Y una oración no va a dar evidencia de que ya eres nacido de nuevo, de que eres salvo. Entonces, eso es bien importante que nosotros tengamos. Si tú vas a evangelizar a alguien, tu misión empieza desde allí, pero termina hasta que esa persona realmente tú la ves con evidencias, con frutos dignos de arrepentimiento, que hay un antes y un después en esa persona. Y ahí podemos decir, esta persona verdaderamente es hija de... Así es. Y todo eso se va viendo por las... De hecho, ustedes vean, cada domingo lo que se predica nos está dando señas, nos está dando datos de las evidencias de cuando alguien ha nacido de nuevo, cuando alguien no ha nacido de nuevo. Pero todas esas evidencias son para que muchos de nosotros, que si ya nacimos de nuevo, digamos, pues vamos a seguir fortaleciéndonos en eso. Y los que no han nacido de nuevo, decían, bueno, así de la misma manera que los demás nacieron de nuevo, yo también le puedo pedir perdón a Dios porque acabo de comprender mi pecado. Comprendo que ahorita digo el pastor que una evidencia de un verdadero cristiano es esto y esto, y yo no la tengo. Pues yo no lo sabía. Simplemente a mí me pasó, yo no sabía que los borrachos no entraban al reino de los cielos. Y yo duré algún tiempo como cristiano y yo seguía poniéndome mis borracheras. Yo hasta les decía, no, pues es que Jesús hizo el agua en vino, la convirtió en vino, y pues, ¿qué tiene de malo? Hasta que un día leo ahí en 1 Corintios que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. En ese momento dejé de tomar. Jamás volví a tomar. ¿Por qué? Porque leí algo que yo nunca lo había escuchado. Entonces es cuando el Espíritu Santo está haciendo realmente el trabajo en tu vida. Pero por eso es necesario que se congreguen. Es más, muchas veces, como lo digo, mira, si no eres bueno para estar evangelizando, invita a la gente nada más a la iglesia. Yo aquí me encargo de evangelizar. Entonces ustedes ven, cada sermón dominical siempre voy al evangelismo, al plan de salvación. O sea el tema que sea, por ahí el Espíritu Santo me da la oportunidad de plantear siempre el plan de salvación. Sea gente que llegue nueva, sea gente que no sea nueva, todo, siempre se habla del plan de salvación. Entonces, con que le inviten a la iglesia es más que suficiente y eso nos va a ayudar a que seamos parte de esa historia también, como lo hemos estado viendo. Ser parte de esa historia que expandió el evangelio en todas las naciones. ¿Ven? Ok, ¿alguna pregunta o ya terminamos? ¿Ya? Bueno, entonces vamos a orar para terminar.